Seguimos en punto de partida, nos visita Claudio Girardi, secretario general de la Bancaria Santa Fe y también de la CGT Regional Santa Fe, para charlar sobre el escenario político, social, económico que vive la República Argentina hoy, particularmente la situación del sector financiero público, noticias que se vinculan al Banco Nación, Claudio, un banco importantísimo, ¿no?, en lo que es la dinámica económica nacional, que en estos momentos está teniendo distintos problemas. Gracias, Luis, nuevamente por la invitación. A ver, desde que asumió este gobierno, nosotros siempre decimos que el Banco Nación es la nave insignia del sistema financiero. Es el banco más importante, un banco de 17.500 trabajadores que está arraigado en todos los rincones del país, que se creó para el fomento, para fomentar a la industria, el comercio, a la exportación, a la parte agropecuaria, a la construcción, a la vivienda única de los ciudadanos. Digamos, una banca de fomento. Y la verdad que desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri se le está haciendo un perjuicio muy grande, porque es cierto que todos los gobiernos le sacaron recursos, pero a cambio de poner un bono. Si le sacaban recursos y por el mismo equivalente que sacaban le ponían un bono. Bueno, es el tercer año consecutivo que por presupuesto le sacan, este año es 15.000 millones de pesos que ya se lo sacaron al Banco Nación y no le entregan nada a cambio, por lo tanto... Lo están descapitalizando. Lo están descapitalizando, entonces si usted es un productor y necesita, más allá de las tasas que está pagando hoy, o si quieren los créditos hipotecarios o créditos al consumo, hoy no tienen los recursos necesarios que debería tener el Banco Nación. Los tiene, funciona, pero no como debería ser, y mucho menos en porcentaje de lo que se venía dando. Entonces nosotros estamos diciendo, están vaciando el Banco Nación. Lo mismo un poco que están haciendo con Aerolíneas Argentinas, ¿no? Claro, claro. Le pusieron para que el negocio sea en algunos lugares para algunos privados, con diferencias en los formatos, si le permiten a la low cost funcionar en otro formato que no sea Aerolíneas Argentinas. Bueno, con esto lo mismo, digo, me parece que están pegándole al Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, a ARSAT, digamos, bueno, digamos a lo que es la tecnología en Bariloche respecto de la inteligencia que tenemos para producir un satélite, digo, me parece que van por eso y nada de lo que prometió en campaña este gobierno se está cumpliendo. Parte del Banco Nación, pero podemos enumerar cualquier cuestión de campaña, ¿no? En los en los años 90, de la mano de Domingo Cavallo, se hablaba de la privatización del Banco Nación, de la intención... Sí, se avanzó incluso y se logró frenar. ¿En este momento ves una movida similar? A ver, yo en principio creo que esta es la etapa, no lo van a llevar a la privatización, pero uno lo que ve es que lo están tratando de achicar y que le están dando posibilidades a la banca extranjera de hacer negocios que podría ser el Banco Nación. Claro. Y la banca extranjera se la lleva a su país de origen y el Banco Nación la deja y la invierte entre los argentinos. Y hay una gran diferencia en conceptos ideológicos y prácticos. Alguna vez me tocó plantearlo esto en el marco del Consejo Económico y Social, donde lo preside el gobernador, está representado por 12 instituciones gremiales de toda la provincia, 12 sector social y 12 empresarias. Cuando lo planteé la primera vez hace un año, la verdad que las miradas fueron como diciendo, ¿qué dice este tipo, no? Cuando hicimos una reunión hace 3 o 4 meses, no recuerdo bien, ya era reconocer que lo que uno había planteado estaba pasando, porque cuando la Federación Industrial plantea que va al Banco Nación y no encuentra respuesta, cuando el gobernador plantea que hay muchas instituciones que dicen que en Banco Nación no encuentra la banca de fomento, bueno, uno empieza a ver que lo que decía era no solo lo correcto, sino que además avanzó la Nación en quitarles posibilidad de darles préstamos al sector productivo. Y hay algo más, que por ahí la gente no lo sabe. El Banco Nación se hacía de depósitos baratos y el Estado Nacional depositaba en el Banco Nación a una tasa barata, por ende el préstamo que te daba era más barato que otro. Eso era una banca de fomento. Sí, bueno, estaba subsidiado el crédito. Hoy lo que hace es licitar las tasas al Estado Nacional a ver quién me paga más. Por ende, el Banco Nación tiene que elevar la tasa para salir a competir con los privados y eso hace que tu préstamo, cuando vayas a sacar, por la diferencia le presten de tasa activa y pasiva, sea mucho más caro para el que lo va a sacar, sea el que va a sacar un crédito hipotecario, personal. Pierde la función originaria, que era banca de fomento. Claro. Entonces digo, y que nosotros sostenemos que hay que volver a la banca de fomento, sobre todo en esta provincia donde no existe el Banco Provincial,
no existe otra banca pública, digo, sí en el caso de Rosario el Banco Municipal, pero no el resto de la provincia. Y el Banco Nación viene a cubrir un rol importante. Tan importante, Luis, que en la década del 90, cuando Cavallo intentó privatizar el Banco Nación, había 14 millones de hectáreas hipotecadas con riesgo de perderse. Entonces, el que se quedaba con el Banco Nación se podía quedar con 14 millones de hectáreas. Era más negocio quedarse con las hectáreas que con el banco, que después pensaban desguazar los privados. Entonces digo, ¿por qué hablo de esto? Porque en el década del 90 el campo estaba en una destrucción total, con unas deudas impresionantes. Hoy no es la realidad del campo, allá que cambió el formato y hay grandes explotaciones y sobre todo grandes pools de siembra, donde subcontrata o subarrenda en campos. Hoy cambió el formato, pero si llegáramos a ir a una economía compleja, le va a pasar lo mismo a otros sectores, la industria, el campo, el comercio, a la vivienda propia. Entonces, es decir, termina siendo un negocio quedarse con empresas y no tanto con el banco. Entonces, digo, son riesgos que se corren cuando estas políticas neoliberales avanzan. Tema muy importante, el tema de la inestabilidad financiera, ¿no? Más allá de esta cuestión que estamos hablando del Banco Nación, ¿cuál es tu mirada que coincide, digamos, este escenario de inestabilidad financiera con una situación económica compleja para los trabajadores? Es que es muy difícil que alguien invierta en este país, porque muchas veces los que van a invertir, yo hablo del capital nacional sobre todo, parte lo pone él y parte saca un préstamo mediano y largo plazo. Si voy a poner una fábrica, voy a ampliar la fábrica, voy a hacer una producción nueva, invente algo. Entonces digo, primero, es difícil el mercado interno. El mercado internacional está en recesión, no está creciendo. El mercado internacional, acá ni hablar, si el trabajador cada vez le alcanza menos. No tengo créditos a tasas que pueda pagar. Si no me da un crédito de Banco Nación, ¿quién me lo va a dar? Nadie. Me están matando con impuestos como sector empresario y trabajadores y comerciantes. A todos nos están matando con los impuestos. Sí, inclusive la FIP no cesa de embargar cuentas. Digo, podría haber ciertos alicientes o ciertos mecanismos dentro del Estado para... Hoy el Estado Nacional te persigue, no te ayuda. Claro. Entonces digo, y en ese marco no hay inversiones productivas. Al no haber inversiones productivas, más el desastre macroeconómico, más la pérdida del mercado interno, hace de que haya 200.000 trabajadores menos, en blanco se perdieron, y otro tanto en la parte no registrada, y eso hay que agregarle el que vive de changa. O el trabajo, a ver, si la clase media funciona bien, le da trabajo a otro, le da al albañil, le da al pintor, le da al que le costa el pasto en la vereda. Ahora, cuando vos no te alcanza la guita, o no lo haces, o lo haces vos, o dejás de ir a comer afuera, dejás de ir a pasear, no cambiás el auto, no cambiás las cubiertas, no usas tanto la nafta. Entonces digo, cuando los sectores que podrían consumir como hasta años atrás no consumen, la situación es compleja. Y para redondearlo, los últimos 4 años del gobierno de Cristina Fernández no se creció. Y a eso hay que agregarle lo que estamos perdiendo en crecimiento ahora. Si venimos en 8 años, 4 que no se creció y 4 de Macri en retroceso. Por lo tanto, venimos de 8 años y eso está impactando en el barrio, en la renovación de barrio, en el comercio, en la industria, en todos lados, porque no es un tema de un año y medio. Ya van 8 años de no crecimiento y donde vos tenés cada día mayor cantidad de gente que busca trabajo y cada vez menos cantidad de trabajo. Entonces vas a tener una desocupación que crece y que nosotros estamos planteando que es mayor a la que informa el INTEC. ¿Por qué planteamos que es mayor a la que informa el INTEC? Por la forma de medición, ¿no? Por la forma de medición, porque el que no busca trabajo no lo encuestan. Entonces, a ver, Luis, si vos no te alcanza, vos estás desocupado, estás en tu casa, y ir a llevar un currículum o anotarte en una obra en construcción, significa que vos tenés que gastarte entre pasaje de colectivo, ida y vuelta, 40 mangos o 35 mangos. Lo haces un día, lo haces 2, lo haces 3, al cuarto día ya no tenés plata para ir a anotarte, entonces te quedas en tu casa. Y está pasando mucho, lamentablemente, a mujeres que tenían un trabajo y hoy no lo tienen y se terminan quedando haciendo una labor en la casa porque ya no le tienen ni ir a buscar. Donde más golpeó fue en las mujeres este aspecto. Y entonces digo, no tenemos alternativa de salida con un gobierno
como este con un plan económico como este. Sí, justamente digo eso, Claudio. Aparentemente ya están jugadas las fichas con el macrismo, digamos, por lo menos en lo económico no da en la tecla. Desde el minuto 1 no ha dado en la tecla. Digo, ¿pensás que va a surgir una alternativa política a este modelo de cara a las elecciones? Yo creo que sí, que va a surgir una alternativa política con la posibilidad de ganarle a Mauricio Macri las elecciones. Yo aspiro a que corrija errores del gobierno anterior y que sea un espacio progresista diferente, contrario a Macri. No hablo de nombres, hablo de corregir errores, por ejemplo, impuesto a las ganancias, digo, ¿no? Me parece que hay que ir por ese camino, sí decir a la gente, más allá que yo seguramente lo que voy a decir no es políticamente correcto, vamos para una transición de 4 o 6 años muy compleja. El país va a atravesar situaciones económicas muy complejas, no solo en lo que falta el año, sino que por lo menos por 5 o 6 años, y va a tener que ser un gobierno de transición el próximo, que sepa articular el diálogo social con todos los sectores, porque no va a haber mucho para repartir, sí va a haber esfuerzos que tengamos que hacer, aún el pueblo, el industrial, el comerciante, el exportador, todo el mundo va a hacer un esfuerzo en la medida que esto sea viable y se salga. Es decir, el esfuerzo que hoy pide Macri es para que se enriquezcan 4 vivos, y que se empobrezca el resto del pueblo. Nadie va a hacer un esfuerzo de eso, nadie hace un esfuerzo, a ver, lo voy a hacer de otra forma, nadie hace su propia tumba. Entonces digo, lo que te propone Macri es cavate la propia tumba que te vas a morir si no gastamos a alguien que te la haga. Entonces digo, si a uno le dan la alternativa de construir la escalera para crecer, por más que sea etapas complejas y que son responsabilidad de otro gobierno, lo va a hacer. Por eso yo creo que el gobierno que viene tiene que ser un gobierno de índole progresista, que mire mucho el mercado interno, que acá va a haber 2 deudas importantes, la deuda externa, pero la deuda interna, sí, el que no tiene para comer, el tema de obras sociales, mantener los hospitales públicos, porque hay mucha gente que va a perder las obras sociales, más de lo que está pasando ahora. Tener cuestiones, además, digamos, cuestiones que son de Estado a futuro, ¿no? El tema de ecología, el tema de tener un país viable, de la tecnología, de cómo armamos un país que mantenga un mercado interno sustentable con el bolsillo del que consume, del trabajador sobre todo, para que los comercios funcionen, para que la industria funcione, y además armar con inteligencia y capacidad intelectual, que tenemos mucho en Argentina, un país exportador, no del grano, sino de los derivados, y ponerle mucha mano de obra a lo que producimos en esta tierra. Es que el camino es la salida, y creo que por donde hay que ir a avanzar, y yo me animo a decir que de 4 o 6 años vamos a estar en una situación muy compleja. La deuda externa más la deuda interna que nos deja este gobierno es muy pesada. Gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Luis. Seguimos en punto de partida.